Vamos a empezar entonces. Por si acaso, estoy verificando las personas que están saliendo, ¿ya? Algunos dicen presente, después se están retirando y esos los voy a considerar como falta, ¿ya? Así es que, por si acaso, voy a revisar. Bien, un punto que ustedes van a entender ahora y que espero que esté claro es de que nosotros vamos a procurar mantener un pH lo más óptimo posible, ¿no? Y les voy a comentar un caso, un suceso muy importante, ¿ya? Este, Normalmente, cuando una persona va a morir, por cierto, hay un libro que habla sobre la fisiología de la muerte, y sería interesante que lo puedan leer o investiguen sobre cómo es que el cuerpo humano fallece o muere. No porque, o sea, el ser humano fallece por circunstancias. Un ejemplo, tú tienes una hemorragia digestiva, pierdes sangre y llega un momento en que ya pierdes toda la volumen de sangre y falleces. La pregunta es, ¿por qué falleces? O sea, ¿qué condiciona a que un ser humano pueda fallecer? Ah, entonces, si ustedes me dicen, no, doctor, es que es la pérdida de sangre es el factor que origina, o vendría a ser como dicen, la causa, ¿no? La causa que origine específicamente la pérdida, perdón, que origine la pérdida de sangre es lo que origina, pero ¿qué es lo que realmente lleva a morir a una persona, ¿no? Esa es una pregunta que van a tener que responderse y eso nos va a llevar a nosotros a entender por qué una persona muere. Y se los planteo de la siguiente manera. Cuando una persona va a fallecer, sucede una serie de eventos que van a condicionar que el cuerpo comience a generar disfunción celular. ¿Ya? Y es interesante porque si ustedes comienzan a evaluar a un paciente que está generando disfunción celular, es porque su pH, específicamente el pH, va a comenzar a cambiar. ¿Sí? ¿Ya? Va a comenzar a cambiar y eso significa que ese pH se va a hacer cada vez más ácido. Un ejemplo, así simple. Cuando una persona comienza a perder sangre, lo primero que se va a originar es un estado de hipoperfusión, es decir, disminución de la cantidad de sangre a nivel vascular. Esto va a originar un estado de hipoxia y ese estado de hipoxia va a hacer que las células comiencen a funcionar mal. Y al funcionar mal va a generar un cuadro de acidosis láctica y esto cambia el pH. Ahí tenemos un primer trastorno. Segundo, que estos pacientes al no tener buena oxigenación comienzan a generar también una respiración anaeróbica y esto va a condicionar que el pH vaya cayendo. Conforme va cayendo el pH, por ejemplo de 7,25 abajo, comienza a empezar la disfunción celular. Cuando una célula baja a menos de 7, comienza a haber ya un deterioro mucho más sistémico. Y cuando uno llega a valores de 6,9 y llegas a 6,8, la persona fallece. Es una secuencia en realidad. Sea la enfermedad que sea, todos pasan por ese estadio o por ese tipo de deterioro. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede matar a una persona? ¿No? Entonces, básicamente cualquier factor que altere el pH, cualquier factor que altere el medio interno. Ah, Ahora, doctor, nosotros podemos resucitar a una persona, no como Lázaro, sino por resucitar desde el punto de vista de un RCP. Pues sí, ustedes han visto que podemos hacer un RCP efectivo y podemos regresar a una persona que vuelva a tener latido, función cardíaca. Doctor, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando un paciente hace paro cardíaco, deja de funcionar el corazón, deja a la persona de respirar y es como que ya falleció, pues, ¿no? No hay latido, no hay respiración. Mientras todavía tengamos funcionalidad neurológica, que es lo último que va a morir, tenemos la chance de volver a llevar ese pH a un estado de alcalinidad. O sea, por eso es que les puse acá la alcalinidad del dital.
Recuerden ustedes que el pH neutro es 7, pero nuestro cuerpo necesita un pH de 7.4. Y ese pH de 7.4 es el que justamente nos va a ayudar a que las células alcancen su máximo potencial. Doctor, ¿y una célula podría vivir con 7.3? Sí, con 7.33 también, pero no va a tener una funcionalidad al 100%. Con 7.3 podrías tener hasta un 60% de la funcionalidad celular. Con un 7.33 mejora, 7.35 y 7.4 estás llegando al óptimo. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un RCP, lo primero que tienen que recordar es que necesitan perfusión, que tus tejidos puedan ser irrigados por sangre. Y el más importante es el cerebro. Por segundo objetivo que tienen que tener es que alguien tiene que bombear esa sangre. Entonces, primero es darle funcionalidad cardíaca, por eso es que hacemos masaje cardíaco. Y también metemos volemia para expandir volumen, ¿sí? Y necesitamos mejorar ciertos parámetros. Y es por eso que mientras tú masajeas y tengas volumen, la circulación va a ser importante. Es como que le estás dando chance a que viva. Si a esto tú le agregas un medicamento que cause vasoconstricción periférica y genere funcionalidad cardíaca como es la adrenalina o la noradrenalina, entonces eso potencia y mejora la posibilidad de que salga. Pero recuerden de que si el masaje cardíaco sigue siendo más persistente y la persona sigue perdiendo sangre, o en todo caso está acidótico y no logro recuperarlo, también el cuerpo se pone ácido. Entonces pondrán un poco de bicarbonato para ayudarlo. Entonces, si tú entiendes la fisiología de la muerte, entonces como que también podrías sacarlo de la muerte en caso de que todavía está a tiempo antes de que su cerebro muera, ¿no? Y se dice que no puede estar sin perfusión más de 4 minutos. Entonces, un buen masaje cardíaco. Por cierto, si ustedes quieren participar de un concurso en simulación que hacemos de masaje cardíaco, si tú no haces un buen masaje cardíaco, así pase las horas, tu paciente ya está muerto. Porque un mal masaje cardíaco significa muerte celular. Y en muerte celular significa muerte cerebral. De nada te sirve salvar a una persona si su cerebro ya murió, ¿no? Entonces, ahí juega mucho el pH. Si tú logras recuperar el pH en una persona que ha hecho paro, sus células van a comenzar a funcionar nuevamente. Entonces, cuando uno muere, doctores, aunque no lo crean, el pH va bajando, ¿no? Y yo he hecho ese experimento varias veces en mi internado, en el cual había un paciente que estaba ahí en deterioro, le tomas su naga y su pH salía a 7.28. A las 6 horas le tomaba otro AGA y estaba en 7. Y justo cuando murió el paciente le tomé otro AGA y estaba en exactamente 6.8. Entonces es como que gradualmente va bajando el pH hasta que deja de funcionar el organismo. Lo que origina, doctores, esa variación de pH es justamente lo que nosotros necesitamos mejorar. Ahora, este, sucede, doctores, que cuando yo tengo un pH de 7.4 es el pH ideal. Su cerebro de ustedes funciona muy bien al pH 7.4, pero cuando uno está de noche o cuando uno está cansado, agotado, o genera cierto acúmulo de CO2 en un ambiente, por ejemplo, donde está cerrado y no oxigenas, de hecho que vas a generar como una acidosis respiratoria leve, vas a bajar tu pH a un 7.35 y tu cerebro no tiene la misma facilidad de aprendizaje que cuando está en 7.4. Doctor, y si lo llevo a 7.45, ¿qué va a pasar con mi cerebro? Se va a potenciar y va a tener mejor capacidad de captar información. Y es por eso que muchos de ustedes, para poder mejorar su rendimiento, toman sustancias como bueno, no sé, bueno, voy a tratar de pensar que ustedes no lo están tomando. Pero si en caso lo están tomando, uno de ellos es el Volt, otros toman café, otros toman Coca-Cola, otros toman bebidas energizantes, ¿no? Pues en la mañana me comenzaron que también toman una bebida que se llama Monster, algo así. ¿Cuál es el principio, básicamente? Es que tu cerebro esté en un medio mucho más alcalino. Y al estar en un medio más alcalino, genera mayor potencia neuronal y captación y rendimiento.
pero es transicional, porque una vez que pasa el efecto, viene una caída, donde el pH va a caer otra vez a 7,35, digamos, y tu cerebro nuevamente entra en un estado de letargia, ¿no? No es correcto, no está bien, porque el cerebro se daña y se lesiona. Ah, uno de los elementos que sí les va a ayudar mucho a ustedes a poder generar esa alcalinidad es tomar agua. Se dice que cuando el ser humano toma entre 2 litros al día, genera una alcalinidad vital adecuada como para que el cerebro pueda funcionar. Entonces, esa es otra manera. Creo que la más fisiológica y la más normal, ¿no? Y nada de estar usando sustancias que no se deben. En este caso, está reportado que algunas sustancias que estimulan el cerebro podrían generar a futuro tumores cerebrales. Así que se los pongo así como de taquito porque sí me he enterado que muchos están tomando sustancias para poder estudiar. No está bien. Ahora, por fisiología, si tú me dices, doctor, ¿cuándo es mejor estudiar? ¿Se estudia mejor de noche o de día? Mejor dicho, ¿se estudia mejor de noche o de madrugada? Se ha observado que cuando uno respeta el ciclo circadiano, el pH en la noche tiende a ser un poquito más ácido a partir de las 9, 10, ¿no? El pH se hace un poquito más ácido y eso disminuye tu rendimiento. Pero se ha observado que a partir más o menos de las 4 de la mañana, 3 a 4, el pH comienza a hacerse ya otra vez nuevamente más alcalino y a las 7 ya estás en tu mayor pico de alcalinidad. Entonces, es como que estudiar de noche desde un punto de vista fisiológico no es óptimo. Y estudiar de día sí sería óptimo en función a este principio de alcalinidad, ¿sí? Entonces, entendiendo esos puntos, vamos a empezar. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos aproximadamente 0,0004 mil equivalentes de concentración de hidrógeno. Si ustedes lo comparan esto con otros elementos como el sodio o lo comparan con elementos como el bicarbonato, que son 24 mil equivalentes por litro, ustedes dirán, doctor, 24 comparado con 0,00004, pues es abismal la diferencia, ¿sí? Pero gracias a ese 24 logramos controlar a este punto 0,0004. O sea, miren, necesito tal cantidad de bicarbonato para poder contener a esta pequeña cantidad de hidrogeniones. O sea, con eso lo que trato de decirles es que los hidrogenos son extremadamente terribles. Son extremadamente dañinos cuando se descontrolan, ¿sí? Alteran células, alteran reacciones enzimáticas, ¿no? Alteran la parte de los neurotransmisores, alteran la funcionalidad de las enzimas. Entonces, en realidad es caótico. Por eso es que el sistema necesita no perder bicarbonato, porque ese bicarbonato, si lo perdemos, te va a generar un desbalance bastante severo, ¿sí? Para esto, tienen que recordar que nosotros tenemos principalmente ácidos y bases, ¿no? De entre los ácidos que ustedes conocen, hay ácidos volátiles y también hay ácidos propios del organismo. Uno de ellos es el ácido clorhídrico. Lo menciono porque cuando una persona tiende a vomitar o a perder el ácido clorhídrico o cuando le hacemos, ponemos sondas nasogástricas y hacemos lavados gástricos, ¿no? Lo que le quitamos a esa persona es ácido clorhídrico y por tal motivo le quitamos hidrogeniones y eso le va a generar ciertas alteraciones como pérdida de hidrogeniones y genera un trastorno que ustedes ya saben, que es la alcalosis metabólica. El otro importante ácido que creo es la base de la formación de bicarbonato es el ácido carbónico. Y bueno, ahí hay otros ácidos metabólicos, como por ejemplo los cuerpos cetónicos, que también, ¿no? que ustedes ya conocen. Dentro de las bases, la base más importante que ustedes van a usar es el bicarbonato y el fosfato. El fosfato va a ser el elemento interesante que vamos a tenerlo principalmente a nivel intracelular como buffers y lo vamos a tener también a nivel urinario como elemento que va a capturar los hidrogeniones que tú vas a orinar. Y tenemos un elemento buffer muy importante que es la hemoglobina. Este buffer, básicamente tiene una función muy interesante, ¿no?
¿Cuál es la función de este buffer? Este buffer va a capturar hidrogeniones, ya que este tipo de proteínas tienen carga negativa. Sí, tienen esa potencia. Pero si en caso una persona tiene anemia o aquellas personas que tienen hemorragias muy severas y su hemoglobina cae bruscamente, uno va a condicionar posiblemente mayor pérdida y mayor dificultad de captación de hidrogeniones y ese buffer se pierde. Entonces puede una persona generar más acidosis. ¿Cuál es el objetivo, doctores, de todo esto? ¿Sí? De todo este sistema es mantener el pH lo más óptimo posible. ¿A nivel de dónde? Arterial. Recuerden que este pH 7 es en la arteria. En la vena es 7,35, pero en la arteria es 7,4. Si yo deseo este, tomar el pH de las células, ahí hablamos de otro detalle. Ahí no va a estar tomando una muestra de sangre. Ahí tendrías que cultivar células o diferenciarse esas células y hacer un estudio celular, que es más complejo. En ese caso, no se olviden que el pH que nosotros medimos es a nivel arterial o también podemos medirlo a nivel venoso. Lo que sí no me van a olvidar es de que el pH que está en valores de 6,8 a 7,8 son los puntos de extremos. Menos de 6,8, muerto. Más de 7,8, muerto. Son los rangos compatibles con la vida, ¿ya? No se puede superar estos valores. Por eso es que les decía, cuando una persona fallece, el pH va cayendo. 7,4, 7,3, 7,2, 7, 6,9, 6,88, 6,83, 6,8 y fallece. Esa es la secuencia real, ¿no? Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. ¿En qué situaciones podrían presentarse ese tipo de alteraciones que sobrepasen ese rango? ¿Algunas Bueno, patologías? en acidosis es más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente que tenga una cetosis diabética, mm, la presencia de cuerpos cetónicos, sí o sí va a hacer de que el pH baje, ¿no? Consumes tanto bicarbonato que, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me llegan con bicarbonato de 2. Bueno, el más bajito ha sido 1,3 de bicarbonato. O sea, no tienes nada de bicarbonato. Y hemos quedado que cuando el bicarbonato se consume y sigues produciendo hidrogeniones, no hay más que pueda hacer. No hay, si no tienes bicarbonato, no controlas a los hidrogeniones y el pH va bajando, va bajando. Una sepsis, por ejemplo, también te va a condicionar una acidosis muy severa. ¿Qué más podría condicionar una acidosis severa? Intoxicaciones con alcohol metílico. Este, ¿Qué más podría condicionarte? Estados de convulsiones en los cuales el paciente no le llamamos epilepsias refractarias, ¿no? O epilepsias de difícil control, que convulsiona y no para de convulsionar. A veces están convulsionando una hora. Y estos pacientes hay que dormirlos, sedarlos, ¿no? Y ponerlos un ventilador porque si siguen convulsionando, el cerebro se va muriendo. Y generan una acidosis láctica severísima, ¿no? Entonces, eso genera una acidosis. Ahora, vamos a la alcalosis. Doctor, la alcalosis es buena cuando el pH está en 7,40 y hasta 7,45, 7,50 como soporte, pero cuando llegamos a 7,83 tampoco es bueno. ¿Qué patologías originan esto? Aunque no lo crean, el uso de diuréticos. Cuando tú usas diurético, generas tal pérdida de potasio, tal pérdida de volumen, que estimulamos la mayor reabsorción de bicarbonato. Y el bicarbonato se comienza a reabsorber, 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 y genera una alcalosis metabólica. Si a este paciente que ya generó una alcalosis metabólica, no sé, le da una crisis de ansiedad, entonces va a hiperventilar y va a tener una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria y eso genera una alcalosis mixta. Y sí, pueden llegar a tener pHs bastante altos y el paciente se complica, ¿no? Hace trastornos también celulares, menos aparatosos que cuando baja el pH, pero sí, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que hacen pHs? Las famosas alcalosis mixtas, ¿ya? Las famosas alcalosis mixtas que tienen alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria, ¿ya? Esos son los que van a originar esos trastornos. Raro, ¿eh? No, no es algo que lo van a ver muy comúnmente, ¿ya? No es lo más común, ¿ya? Lo más común son las acidosis.
¿Listo? Entonces, a ver, imagínate que estás en emergencia, o todos ustedes están en emergencia, y le toman un AGA a un paciente, y le toman y sale 6,85. ¿Qué es lo primero que vas a decir? Este paciente se me va a morir, porque ya está a punto de llegar a 6,8. Es que de ustedes dependerán hacer las correcciones respectivas en su momento cuando les toque manejar esos pacientes y tratar de llevar su pH a lo más óptimo para que el paciente pueda recuperarse. Ahora, de hecho, pues que si les llega un paciente con cáncer terminal o con una enfermedad terminal y le toman el AGA, tomarán una decisión. Bueno, si es que ya es terminal la enfermedad, ¿para qué lo voy a llevar a un pH 7,4, ¿no? Dejen que la enfermedad siga su camino. Y si tiene que fallecer el paciente, fallecerá. Me dejo entender, o sea, hay circunstancias en las cuales no corregimos el pH. No sería humano, ¿no? ¿Te imaginas una persona ya está llegando a la etapa final de su enfermedad, ya va a descansar y vienen y tú dices, no, pero no, no puede. Y le meten bicarbonato y le comienzan a tratar de, no sé, pues no, no creo resucitar porque al final es un cáncer terminal. Entonces hay situaciones en las cuales no actuamos, pero cuando es una enfermedad recuperable, sí actuamos. ¿Ya? Entonces, esos son los extremos, como se puede decir. Este, bueno, recordando, no se olviden pH arterial 7,4, venoso 7,35. Y acá quiero resaltar una cosa. La célula no es que tenga un pH de 7,4 en todas las células del cuerpo. Hay células que tienen un pH interno, intracelular, de 6 y hay otras células que tienen de 7,4, ¿no? Dependiendo de la funcionabilidad. A ver, del pH que tenga la célula significa que tiene capacidad de soporte y resistencia. Un ejemplo, ¿sabían que el pH de los músculos, por ejemplo, somáticos y también cardíaco, su pH habitual es 7? ¿Sí? Su pH habitual celular es 7. ¿Qué significa eso? Que si en caso de mi pH sanguíneo baja, así baje a 7,3, 7,2, 7,1, mi corazón va a seguir funcionando. ¿Me dejo entender? O sea, mi corazón lo va a soportar. ¿Quién más tiene eso? También la parte cerebral, a pesar de que baje el pH, también todavía va a mantener cierta funcionabilidad. Tiene una capacidad de plasticidad muy interesante. Pero hay células que no, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién? El riñón. El riñón necesita tener un pH más óptimo para poder funcionar. Entonces, cuando el pH comienza a bajar, el riñón deja de funcionar. O sea, es más susceptible. Se imagina que nuestro corazón tuviese un pH 7,4, está acostumbrado a 7,4, y comenzamos a hacer acidosis, sería un órgano que dejaría de funcionar rápidamente. Y no me conviene, ¿no? Entonces, quien diseñó nuestra estructura corporal se encargó de darle esas características para que por lo menos el corazón como órgano importante funcione, no deje de funcionar a pesar de la acidosis. Entonces, gracias a eso tenemos diferentes tipos de células que pueden soportar medios ácidos. Ahora, no significa que lo vamos a mantener permanentemente, ¿no? O sea, el corazón va a funcionar muy bien en su medio adecuado, pero por lo menos puede permitir que se mantenga vivo una persona. Y el otro elemento donde vamos a tener medida de pH es la orina, que por cierto, su rango va de 4 a 8, otra literatura dice 4,5 a 8, ¿no? Entonces, y eso me permite a mí tener un rango adecuado. ¿Quiénes se encargaban de controlar los hidrogenados en la orina? Básicamente, el fosfato y el amonio, ¿ya? Fosfatos y amonio. ¿Listo? Muy bien. Creo que ustedes ya conocen esto. Lo voy a resaltar así muy rápidamente. Ustedes saben que tenemos un buffers que actúa en segundos. Tenemos un sistema respiratorio que actúa en minutos y un sistema renal que actúa en horas, días, hasta puede ser semanas. Esa es la secuencia. Es decir, buffers, respiratorio, renal. Y cualquier trastorno que ustedes van a analizar lo tienen que enfocar de estos tres puntos. A ver, les hago un ejemplo. A ver, vamos a ver cómo lo podemos analizar. Ya, mira.
Imagínense que les llega un paciente que viene con una cetosis diabética. Ya, está haciendo una acidosis metabólica y sus niveles de hidrogenio son extremadamente altos. ¿Quién va a actuar primero? Mi sistema en segundos, los buffers. ¿Qué buffers? Bicarbonato. ¿Sí? Bicarbonato. Una vez que actúa mi bicarbonato, va a tratar, escuchen muy bien esto, va a tratar de capturar todos los hidrogéneos y tratar de normalizar el pH. Lo podría hacer, sí, pero mientras tu cuerpo siga produciendo cuerpos cetónicos, este mecanismo lo único que va a hacer es consumir bicarbonato y tu cuerpo va a seguir siendo ácido. Porque, como dicen, si tú quieres curar algo, primero busca la causa que está haciendo que tengas muchos hidrogenianos. En este caso sería cuerpos cetónicos, ¿no? Muy bien. Al ver a los segundos que no puede compensar adecuadamente este trastorno, a los 5 a 15 minutos, adivinen quién va a actuar, sistema respiratorio. Y lo que va a hacer el sistema respiratorio va a decir, muy bien, al unirse los hidrogeniones, ¿sí? El hidrogenio con el bicarbonato, lo que va a originar es ácido carbónico y esto se disocia en CO2 y agua. Necesito eliminar ese CO2 porque a más CO2 yo elimine, voy a hacer de que esta reacción química siempre tienda a formar CO2 y agua porque estoy botando el CO2. Entonces el paciente comienza a hiperventilar. Y este fenómeno, como ustedes ya lo saben, se llama el fenómeno o la respiración de Kussmaul, ¿no? Es una respiración donde el cerebro va a estimular el centro respiratorio y va a ordenar de que se genere esa respuesta. Y comienzas a botar CO2. Doctores, a pesar de botar el CO2, a pesar de capturar los hidrogéneos, muchas veces no se logra compensar la acidosis porque todavía se siguen produciendo cuerpos cetónicos. Entonces pasan las horas, pasa un día de repente, ¿sí? Y se activa en su plenitud la parte renal. Y el riñón lo que va a hacer es simple. ¿Sí? ¿Qué necesita la persona? Bicarbonato. Entonces, reabsorbo bicarbonato o genero nuevo bicarbonato y elimino hidrógenos. ¿Sí? Y eso lo va a hacer, porque el riñón va a sacar su máximo potencial. Pero muchas veces, doctores, a pesar de eso, no logramos compensar. ¿Por qué? Porque mientras yo no elimine el factor que produce hidrogeniones, la persona va a ser siempre así. Entonces hay que dar solución a la causa que originó todo. Entonces tengo mi tapón de bicarbonato que ya les he mencionado. Tengo mi fórmula de Helmholtz-Hasselbalch y solo recordarles que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la presión parcial de CO2. Siempre hay es directo y es inverso. Eso siempre recuérdenlo para poder entender ciertas ca- características cuando nos toque el tema de eh, manejo o interpretación de los trastornos ácido-base. ¿Ya? El otro tampón muy importante es el fosfato, como les mencionaba, y este tampón que es de fosfato, específicamente, yo tengo dos funciones importantes. Primero, que me va a ayudar a mejorar, am, ¿qué les digo? El pH a nivel intracelular, ¿listo? Y me ayuda a mejorar el pH a nivel urinario, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que es un buffer y esto va a capturar hidrogeniones que van a ser eliminados por vía urinaria y a esto le llamamos acidez titular, ¿no? Y a nivel intracelular, porque exactamente es un buffer muy potente que ayudaría mucho a que una célula no pueda cambiar su pH tan fácilmente y generarle disfunción celular. Es importante por tal motivo y la cantidad de fosfatos que tenga una célula. Y otro componente que captura hidrogeniones en la célula son las proteínas. ¿Ya? Las proteínas. Bueno, continuamos.
Lo que les mencionaba, que estas proteínas son como tampones intracelulares. Muy bien, son como tampones principalmente que van a actuar a nivel intracelular, ya que las células producen abundantes proteínas y es como que la célula se va a proteger por dos flancos, ¿no? Uno por el fosfato y otro por las proteínas. Y eso realmente les ayuda bastante a soportar cualquier cambio de pH. Por eso es que la célula tiene un poder de defensa muy bueno su poder de defensa. Y es importante porque no me conviene que hagan tan rápidamente mi función celular. Miren, el centro respiratorio, como ya lo tocamos en una clase, tiene una capacidad muy interesante de quimiorreceptores a nivel cerebral, que es principalmente variaciones de pH y variaciones de CO2. Entonces, cuando mis niveles de CO2 comienzan a aumentar en mi organismo, o mi pH comienza a disminuir, mi cerebro lo va a entender como que no estoy respirando, indistintamente de lo que me puede originar. Entonces, cuando sube el CO2, me va a generar una respuesta de hiperventilación. Y es por eso que todo paciente con acidosis metabólica genera una respiración aumentada. Y ya esta respiración ustedes ya lo conocen como Kussmaul. Y observen esta gráfica, miren cómo el pH va cambiando conforme yo voy generando variaciones de la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Ya? Si yo la ventilación puedo variar y comenzar a incrementarla hasta 15 veces el valor normal, yo voy a comenzar también a aumentar mi rango de pH. Entonces, eso me lleva a deducir de que una alcalosis respiratoria básicamente se genera por hiperventilación. Ahora, ¿cuál es la retroalimentación para este fenómeno? Si ustedes analizan acá, yo tengo un estímulo a nivel de mis centros respiratorios que por elevación del pH me genera una acidosis y eso estimula a la hiperventilación. Entonces comienzo a aumentar la ventilación alveolar y eso me va a llevar a eliminar CO2 en gran cantidad y esto me va a llevar a generar un descenso de la presión parcial de CO2. ¿Y qué significa cuando bajo el CO2? Me genera una alcalosis respiratoria que va a compensar la acidosis y esto va a hacer de que baje mi pH y se trate de llevar a lo más normal posible hasta que pueda detener y nuevamente al bajar el pH, mis centros respiratorios se tranquilicen. Entonces, este ciclo que ustedes están viendo aquí es el objetivo de la terapia cuando tengo un paciente con trastornos respiratorios, a consecuencia de una acidosis respiratoria. ¿Listo? Entonces, no se olviden. La eficacia del control respiratorio es del 50 al 65% con ganancia de retroalimentación de 1 a 3 para acidosis metabólica. No se olviden, es una respuesta que se genera ante cuadros de acidosis, básicamente. Empezamos. ¿Qué es la acidosis respiratoria? Es muy simple, en realidad. Lo van a enfocar básicamente por cuatro parámetros. Primer parámetro, yo tengo un centro regulador cerebral. ¿Ya? Ese sería como su punto uno. Su punto dos, ustedes tienen la parte bronquial, que vendría a ser su árbol bronquial. La parte tres es el parénquima. Y la parte cuatro es la parte muscular, que sería en este caso la parte diafragmática. Doctor, ¿qué es una acidosis respiratoria cuando aumenta los niveles de CO2 y genera una acidosis? ¿Y qué significa en el fondo eso? Que la persona no está respirando o está generando hipoventilación. Si es el cerebro, porque se golpeó la cabeza, ese deterioro neurológico va a hacer de que hipoventile y retenga CO2 y el paciente haga acidosis. Y si no respira, su acidosis lo va a llevar a tener un pH de 6,8 y fallece. Doctor, ese CO2 está subiendo. Sí, está haciendo acidosis, correcto.
Y adivinen qué es lo que hace el CO2 en el cerebro, en el cuerpo del ser de una persona, le va a generar como una narcolepsia y se va a dormir, ¿no? Se duerme esta persona y deja de respirar para variar. O sea, a más CO2 yo tenga, más sueño tiene una persona. Y es por eso que ustedes se duermen en la clase cuando estamos después de la comida y están las ventanas cerradas y se quedan dormidos. Porque a más CO2 yo acumule, mayor cansancio o mayor sensación de sueño voy a tener. ¿Qué lo originó? Un trastorno en el centro regulador respiratorio. Mi pulmón está sano, mis bronquios están sanos, mi diafragma, mis músculos están sanos, pero mi cerebro no puede comandar. ¿Sí? Ese es el primer centro de causa de retención de CO2. Si ese fuese el caso y el paciente no respira, lo que tengo que hacer es colocarle un ventilador mecánico. O sea, no tienes otra opción. Necesitas botar CO2. Doctor, si tengo un paciente que tiene asma o tiene poco y hace broncoespasmos, sí, va a retener CO2, pero no es central, ni es muscular, ni específicamente parénquima pulmonar, es bronquial. ¿Qué hago yo? Doctor, mi cerebro funciona, sí, tu cerebro funciona bien, pero mientras tus bronquios no abran, tú retienes CO2. Entonces ahí lo que dejo es broncodilatadores y eso me permite eliminar los niveles de CO2, ¿sí? Y lo desaparece de mi organismo. La otra causa es parenquimatosa y esto tiene que ver mucho con cuadros de fibrosis que muchas veces podrían generar retención de CO2, ¿no? Parénquima pulmonar, ¿no? O alteraciones como el EPOC que causa enfisemas, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Y por último, músculo, ¿no? Se imagina que tenés un Guillain-Barré, una miastenia gravis, vas a perder capacidad de ventilar. ¿Por qué? No porque tu cerebro no pueda, sino porque no hay fuerza muscular. Doctor, y si en caso no logro bajar el CO2 y de repente ya se durmió, ¿qué voy a hacer? Ya se durmió porque tiene mucho CO2, ni despertándolo les va a ayudar. Tiene que entrar a ventilación mecánica. No hay otra manera de quitarles el CO2. ¿Ya? Entonces, las acciones metabólicas es un causa por interior de la función pulmonar que disminuye la capacidad de eliminar el CO2, resultando en un acúmulo de ácido carbónico y generando acidosis básicamente respiratoria. Por ejemplo, una de las causas es el EPOC y uno de los principales es el enfisema pulmonar. Esta es una patología que se da mucho en fumadores, que se destruyen los alveolos, la superficie de intercambio, y eso hace que retenga una persona más CO2 y es progresivo, ¿no? Con cada descompensación, cada día va reteniendo más y más y más. No es algo tan agudo. Cuando tengo una neumonía severa y tengo consolidaciones o imágenes de secreción de células, ¿no? Como neutrófilos, macrófagos, y hay secreción alveolar, eso me impide el intercambio gaseoso, ¿no? Y genera una hipoxemia y genera muchas veces hipercapnia y retención de CO2, mucho más fácil en pacientes con fibrosis pulmonar. Y tengo otra causa que ya les expliqué, que sería la causa uno, que es deterioro del centro respiratorio, ¿no? A veces un fármaco. Por ejemplo, alguna vez les va a pasar, me pasó ya varias veces, que he tenido pacientes que han convulsionado y le ponemos diazepam. Y el diazepam deprime el centro respiratorio. No es permanente, le será un par de minutos y el paciente deja de respirar, ¿no? Y a veces, si tú no tienes experiencia, te desesperas porque ves que el paciente comienza a retener CO2, comienza a generar acidosis y tú dices, uy, no respira. Entonces, tenemos que ayudar al paciente a que respire. Y si no, ventilación. Y si no, con un ambú le forzamos ventilación, ¿no? Y eso hace de que por lo menos no haga la acidosis de forma muy brusca y pueda despertar cuando pase el efecto del fármaco que lo ha deprimido. En conclusión, doctores, cuando tenga un paciente con CO2 que retiene y está dormido, no tienen nada más que ventilación mecánica. No va a haber otra causa, otra forma de solucionar. Entonces, vamos a entender un poquito qué es lo que va a suceder a nivel renal con respecto a este trastorno ácido-base. Recuerden que si es que el paciente está haciendo una acidosis respiratoria, analicémoslos de acuerdo a los tres principios, buffer, respiratorio y renal, ¿no? Los tres mecanismos de compensación. El buffer, aunque no lo crean, se va a comenzar
a consumir porque está en medio ácido, así es que el bicarbonato no te ayuda mucho. Otro, y la respiración, peor, no funciona la respiración, porque justamente el problema que llevó acidosis es porque no puede respirar. Entonces, ¿quién te va a ayudar? El riñón. Entonces, el riñón, conforme pasen las horas, los días, va a asumir un rol de compensación de una alcalosis perdón, una acidosis respiratoria. ¿Cuál es su principio? Eliminar todos los hidrogenados, reabsorber más bicarbonato y de esa manera contrarrestar el efecto de la acidosis respiratoria. Entonces, pero demora, ¿sí? Demora. Por eso es que les decía que estos pacientes principalmente debían entrar a ventilación mecánica, ¿no? Eh, Sucede que también vamos a ir analizando que a nivel del túbulo proximal se va a dar la mayor reabsorción de bicarbonato, ¿no? Como repaso un poquito. Y no se olviden que este bicarbonato que yo reabsorbo se da en función a que yo elimino un hidrogenión. O sea, no se olviden, cada hidrogenión que yo elimine me permite reabsorber un bicarbonato. Cada hidrogenión que yo elimine me permite reabsorber un bicarbonato. A más hidrogeniones elimine, más bicarbonato voy a reabsorber. Es un sistema muy curioso, ¿no? Imagínense ustedes que juntan basura y por cada cantidad de basura que ustedes van a botar, les pagan dinero. Sí, juntarían bastante basura y recibirían más dinero, ¿no? Algo así suena, ¿no? Boto hidrogeniones y me dan bicarbonato, ¿no? Es una forma muy interesante. Entonces, ¿qué sucede, doctores? Que esta reabsorción que se va a dar depende mucho del intercambio con sodio, ¿no? Sale un hidrogenión, entra un sodio, ¿no? Sale un hidrogenión, entra un sodio. Este principio, grábenlo muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una persona que tiene, por ejemplo, mayor reabsorción de sodio, quiere decir que va a botar más hidrogeniones y eso va a significar mayor reabsorción de bicarbonato, ¿ya? Esa es una parte muy importante que quiero que lo tengan muy presente. Este, lo otro que va a ser a nivel duro proximal, básicamente es, creo que a nivel celular ustedes ya saben que va a formar CO2, se junta con el agua, ácido carbónico, se disocia hidrogenio en el bicarbonato, el hidrogenio va a ser eliminado a la parte de la luz de la orina y en función a un intercambio con un sodio, ¿no? Y el bicarbonato se reabsorbe, ¿ya? También la función que vamos a tener básicamente a nivel celular proximal es que por cada hidrogenio que salga se reabsorbe un sodio, ¿no? Este, también a nivel de la orina, de la luz de la orina, también lo que hemos mencionado, ese hidrogenio que ha salido se une con un bicarbonato, se forma ácido carbónico, mediante la anhidrasa carbónica se divide en CO2 y agua, y ahí ya tengo dos elementos importantes, tengo agua y CO2, ¿no? El agua no causa daño y el CO2 tampoco. Entonces, he logrado crear un bonito sistema que me permite reabsorber bicarbonato, ¿no? Y contrarrestar los hidrogeniones, ¿no? Y eso me da un mejor metabolismo. ¿Listo? Doctor, pero también yo puedo generar nuevo bicarbonato, ¿no? Y eso tiene que ver con la acidez titulable y el amonio. Por cada hidrogenio que capturan, ellos están creando un nuevo bicarbonato. También vamos a ver cómo, o como repaso, en el túbulo colector también se genera ciertas situaciones de secreción y acidificación. Recuerden que en el túbulo, en la parte final del túbulo distal y la parte del túbulo colector cortical, donde actúa básicamente la aldosterona, ¿no? Yo tengo células principales y células intercaladas. Las células intercaladas básicamente tienen bomba de protones y eliminan hidrogeniones. Listo, es un transporte activo, consume energía, pero a la par también reabsorbe bicarbonato. ¿Y, y esto de qué me sirve? Que gracias a esa eliminación de hidrogeniones libres, es de que mi pH es más en la orina. Pero gracias a los fosfatos y amonios es que no se generan pHs muy ácidos que podrían dañar, ¿no? Entonces, en general,
tengo también otro que era el fosfato, que ya les mencioné, que era intracelular, y el otro que era a nivel de orina. Y recuerden que por cada fosfato que capture un hidrógeno, genera un nuevo bicarbonato. También tengo amoníaco, ¿no? El amoníaco que captura cada hidrógeno también me va a generar un nuevo bicarbonato, ¿sí? No se olviden que todo esto proviene del metabolismo de la glutamina. Vamos a la acidosis metabólica como repaso. Doctores, una acidosis es simple, es aquella trastorno que hace que yo pierda o que baje mis niveles de bicarbonato, ¿sí? Para esto, doctores, algo muy simple que tienen que hacer ustedes es calcular el anion gap. Y como recordarán, el anion gap puede ser normal o puede ser aumentado. Y si es normal, significa que estoy perdiendo bicarbonato. Y si sale aumentado, significa que estoy acumulando ácidos, es decir, hidrogeniones. Entonces, esa es su tarea. O sea, la tarea de ustedes es que cuando tengan una acidosis metabólica, el anion gap les va a ayudar en el diagnóstico. Por ejemplo, si yo acumulo hidrogeniones, es porque mi cuerpo está comenzando a tener bastantes hidrogeniones y yo me tengo que hacer la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen esos hidrogeniones? ¿Por qué mi anion gap está elevándose? Entonces, dos opciones, hasta diría tres, ¿ah? Pero dos opciones básicas. O tu cuerpo está produciendo esos ácidos, o alguien o tú has ingerido algo que ha producido ácidos. Por ejemplo, de repente el ácido acetil salicílico, por ejemplo, ¿no? Metanol. He tomado alcohol adulterado. Las personas que son alcohólicas y toman. Todas esas características te generan aumento de hidrogeniones exógenos, ¿no? Pero también puede ser endógeno, y una de las clásicas que ustedes conocen es la diabetes. Otra causa de endógeno, o sea, de mi mismo cuerpo, es cuando hago sepsis o estados de hipoperfusión o trastornos hemodinámicos que me generan hipoxia y genera acidosis láctica. Esta acidosis láctica se da por hipoxia tisular y por shock. Yo diría básicamente eso, que cuando mi anion gap está aumentado significa que tengo más ácidos. Me hago la pregunta, ¿mi cuerpo lo está produciendo esos ácidos? ¿Lo ha ingerido la persona que está con sus ácidos? Y una tercero, así como que lo agregamos así como un datito, es de que la otra causa es que tenga una falla renal, po, que mi riñón ya no puede eliminar hidrógeno si lo está reteniendo. Entonces ahí generó brechas aniónicas aumentadas o anión GABA aumentado. Sí, así lo tienen que razonar, así lo van a enfocar y así tiene que ser entendido. Por eso es importante calcular el anión GAP. El otro es que mi anión GAP o mi brecha aniónica me sale normal. Doctor, ¿y eso qué significa? Significa que tu cuerpo no está produciendo hidrogeniones. ¿Pero por qué está ácido? Porque he perdido bicarbonato. Lamentablemente lo estoy perdiendo. ¿Y cómo perdemos bicarbonato? La principal causa es diarreas, ¿no? Aquella persona con diarrea, pierde tanto bicarbonato a nivel intestinal que produce una acidosis metabólica. ¿Y cómo está su anion gap? Normal, porque no está produciendo hidrogeniones. Lo que ha hecho es perder bicarbonato. Aunque no lo crean, hay otra enfermedad que también tiene anion gap normal y son las famosas acidosis tubulares renales. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es aquellos ácidos, trastornos que te dan cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, si mi sangre está ácida, ¿cómo debe estar mi orina? Ácida. Si mi sangre está alcalina, ¿cómo va a estar mi orina? Alcalina. Pero sucede que tu sangre está ácida y tu orina está alcalina. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Si ustedes se topan con eso y su anion gap es normal, doctores, eso es una acidosis tubular renal. Puede ser tipo 3, perdón, tipo uno, tipo 2 o tipo 4, ¿no? Que son las más conocidas. ¿Ya? Y esos son anion gap normal. Entonces, a veces también los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿sí? ¿Qué inhibidor conocen ustedes? Escriban, por favor. Ya me he cansado de hablar. ¿Qué inhibidores de la anhidrasa carbónica conocen? Uy, perdón, se me salió. ¿Qué inhibidores de la anhidrasa carbónica conocen? ¿Cuáles conocen ustedes? A ver, acetazolamida, otra, acetazolamida y otra, acetazolamida. Ya está. Ah, ya, metazolamida, ya está, por lo menos. Bueno, hay varios. Sucede, doctores, que efectivamente el hecho de que no reabsorba bicarbonato lo voy a orinar.
porque no me permite capturarlo, no significa que esa acidosis que tiene este paciente es porque estoy acumulando hidrógeno, sino que lo estoy perdiendo. Así es que también el uso de inhibidores de densidad carbónica también te puede generar acidosis metabólica. Y otro te va a generar la enfermedad de Addison. También te puede generar ese problema. Doctor, ¿y cómo así? Porque en la enfermedad de Addison no tienes aldosterona y al no tener aldosterona ya no secretas hidrogeniones, a lo contrario, retienes y tampoco reabsorbes bicarbonato. Así es que generas acidosis. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que comenzar ya a partir de ahora que van a hacer semiología a explicarme cada característica, cada causa, por qué una cosa, por qué otra cosa no. ¿Sí? Tienen que ya ustedes ir asociando desde un punto de vista fisiológico y fisiopatológico cada característica de una enfermedad. Bueno, entonces vamos ahora a la alcalosis metabólica. Por cierto, doctores, la alcalosis metabólica es un trastorno muy curioso porque la mayoría de veces es por efectos iatrogénicos. Cuando haces mal tus cálculos, cuando usas mucho diurético furosemida, o cuando quieres corregir una acidosis metabólica con bicarbonato y después te dices cuenta que le diste mucho bicarbonato y lo llevaste en vez de acidosis, ahora está en alcalosis. Doctor, pero es mejor. Bueno, por lo menos lo sacaste de riesgo de morir, ¿no? Pero no está bien, pa, porque la alcalosis, aunque no lo crean, también puede generar problemas. Diuréticos, ¿no? ¿Qué hace el diurético? Básicamente, los diuréticos lo que van a hacer es deshidratar a una persona porque te quitan volumen. Pierdes volumen cuando los diuréticos, si bien es cierto, te ayudan a perder volumen, pero cuando ya perdiste el volumen hay que detener el uso de diuréticos o bajar la dosis porque si tú sigues dando diurético lo vas a deprimir y se activa tu sistema renina que tiene aldosterona por la baja de volumen. Y la aldosterona, ¿qué va a hacer? Aumenta la reabsorción de sodio. ¿Y qué más va a hacer? Aumenta la secreción de hidrogeniones. Y a más hidrogeniones yo elimine, mayor reabsorción de bicarbonato voy a tener. ¿Y qué es generado? Alcalosis metabólica. Y los diuréticos, aunque no lo crean, también, porque justamente yo al deprimir la reabsorción, perdón, al deprimir la volemia, lo que voy a hacer yo es activar mecanismos para aumentar la reabsorción de sodio y de esa manera genere mayor secreción de hidrogeniones y eso qué va a hacer que aumente mi reabsorción de bicarbonato, alcalosis metabólica. Principal diurético que hace eso, furosemida. Listo. Doctor, ¿habrá enfermedades que tengan exceso de aldosterona? Sí, el síndrome de Cohn, básicamente es uno de los síndromes que puede generar mayor este, presencia de aldosterona y generar alcalosis metabólica. Otra es clásica, las pacientes que vienen por emesis. ¿Qué es emesis? Vómito. El término médico de vómitos es emesis, ¿ya? Emesis. Algunas personas tienen hiperemesis, ¿no? Que vomitan bastante y esas personas pierden ácido clorhídrico. Y si pierdo hidrogeniones, este es al revés. Acá estoy perdiendo hidrogeniones. Si te pierdo hidrogeniones en exceso, ¿qué me va a quedar? Bicarbonato. Y se genera una alcalosis metabólica, ¿ya? Y por último, le pongo acá, doctores, aunque no lo crean, la causa por la cual muchos pacientes tienen alcalosis metabólica es iatrogénico. Cálculos mal de instauración de bicarbonato, ¿ya? Esa es la causa más importante, ¿sí? Bueno, si nos ponemos a analizar, el diagnóstico dependerá mucho de la lectura que yo haga de un AGA en función al pH, bicarbonato y la presión parcial de CO2, ¿no? Arteriales. Entonces yo evalúo, determino cuál es la característica. ¿Se acuerdan, no? La lectura del pH de los pacientes. Una vez que diga si es así alcalemia, identifico el trastorno primario, evalúo si es una acidosis o es una alcalosis respiratoria o es metabólica y después busco la compensación, ¿sí? Y una vez que busque si está compensado o no compensado, también voy a ver cómo está la brecha aniónica, porque me ayuda al diagnóstico cuando es acidosis metabólica. ¿Listo? Y para lo que es el tratamiento, sí, o sea, está bien, hay que darles bicarbonato, pero
tienes que tratar la causa que hace que tú tengas hidrogeniones. Por ejemplo, si es una cetoacidosis diabética, lo que yo tengo que hacer es desaparecer los cuerpos cetónicos. ¿Y qué va a hacer eso? La insulina. ¿Sí? Por eso dice tratar la causa que originó todo. O sea, si no haces eso, no se tiene un resultado. ¿Sí? No tenemos un resultado. Entonces es importante evaluar cuáles son los trastornos de compensación, cómo está el hogar y tomar decisiones en su momento. Bien, preguntas hasta aquí, doctores. Es un pequeño repaso de lo que hemos hecho, ¿no? La siguiente clase vamos a hacer un poquito lo que es ya las patologías, los signos y síntomas un poquito más detallados de los trastornos ácido-base, ¿ya? Y de ahí les voy a pasar los casos clínicos porque la siguiente semana vamos a dedicarnos a los casos clínicos, ¿ya? Y no se olviden que después de la otra semana ya viene su segundo examen, ¿ya? Yo sé que están listos, están emocionados, me están esperando, ya quieren disfrutar de su segundo examen. Quieren retarse a ustedes mismos para ver si ya están listos para pasar ese examen, así que no se preocupen, ya lo estoy diseñando. Hay preguntas muy interesantes que estoy creando y sé que les va a gustar, ¿no? Para poder razonar bastante. Bien, doctores, entonces